de uno de esos poderosos actos de Dios que nos suscitan lo mismo nostalgia que esperanza. Un avivamiento toca una fibra muy sensible en el alma evangélica. Nos hace suspirar por el pasado, nos hace soñar con el futuro y nos hace cantar en el presente: avívanos, Señor. Y no es para menos. En la experiencia cristiana, un avivamiento es una obra iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven en una relación santa, obediente y amorosa con Dios. Significa, después de un periodo de decadencia, la restauración de la iglesia, una relación viva y fervorosa con su Dios. Pero en la luz de la Biblia es claro que los avivamientos no son ni cosa del pasado ni cosa del cristianismo. En la Biblia existen claros testimonios de avivamientos ocurridos en diferentes épocas. El capítulo 7 del primer libro de Samuel es uno de ellos. Es un despertar espiritual fruto de un, entre comillas, lamento de la nación en pos del Señor, de una ansiosa búsqueda, de ese sentir al que el apóstol San Pablo llamaba la tristeza que es según Dios, es decir, la tristeza de un verdadero arrepentimiento. Pero fue el origen y la causa de cambios que no se limitaron al terreno espiritual, sino que transformaron a la nación entera y dio fin a un ciclo de opresión para inaugurar una época de libertad, de justicia y de paz. Si un avivamiento puede traer semejantes bendiciones, ¿cuáles son sus raíces? ¿Cómo llega a florecer una bendición así? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de iniciar nuestra reflexión, hermanos, quisiera comentar que a principios de los años 80, cuando un servidor estudiaba en el seminario de Lomas Verdes, había allí chicos de todas las naciones centroamericanas, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de cada una de las naciones de América Central, que a principios de los años 80 era una región del mundo que estaba en llamas. Los Estados Unidos habían decidido, el Departamento de Estado, que era mejor detener el comunismo en Centroamérica que pelear en las calles de Washington, aunque la realidad es que la gente no peleaba por el comunismo, sino contra dictaduras brutales, contra la pobreza sistémica, contra una serie de situaciones que la gente no se conformaba, pero el comunismo de alguna manera les daba una coherencia ideológica para luchar por esos ideales. En ese tiempo los chicos de Centroamérica contaban historias de terror de grupos guerrilleros que llegaban a las iglesias y separaban a los cristianos de los no cristianos y amenazaban con matar a los cristianos, y uno de ellos decía: eso es lo que le falta a México, una persecución para que haya un avivamiento. Yo respeto a mi hermano, pero no estaba totalmente de acuerdo con él, porque pensaba: ¿realmente es necesario que te pongan una pistola en la frente para que ahora sí sirvas al Señor, para que ahora sí invoques su nombre? Yo creo que es una situación extrema a la que no debemos llegar cuando tenemos la bendición de no hacerlo. No creo, hermanos, y tampoco encuentro en la Biblia una evidencia, un testimonio de que esto sea posible. Pero la realidad es que este pasaje nos habla de un avivamiento, algo, hermanos, que los evangélicos conocemos perfectamente porque han ocurrido varios de ellos, incluso en la ciudad de Torreón, en la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Querétaro, a principios de los años 70, cuando llegó la iglesia en Querétaro, empezó un avivamiento que se evidencia en el hecho de que no hay una iglesia evangélica en Querétaro que no tenga una familia que no venga de allí, de esa iglesia. La otra situación es que se convirtieron monjas, curas, fue un impacto social tremendo, aunque el movimiento llevaba en sí misma la semilla de su propia destrucción. Se jactaban de no tener ninguna doctrina, y entonces cualquier viento de doctrina arrasó al movimiento, arrastrándolo ahora a una secta. Pero al margen de estas cosas, hermanos, el texto nos habla de que después de un periodo difícil el pueblo de Israel clamaba en pos de Dios, y el profeta Samuel convoca a la nación en Mizpa, y en este texto nos habla de las raíces de un avivamiento. La primera de ellas es una conversión sincera. Si aspiramos a entender el avivamiento de Mizpa,
y sobre todo, si aspiramos a poner en obra sus enseñanzas, es necesario tener cuando menos una visión general de lo que pasó aquí. El texto cifra la trágica condición de la nación en una época de parto, entre un siglo que agonizaba y otro que no tenía fuerzas para nacer. El ministerio de Samuel marca el fin de la era de los jueces y el principio de la monarquía. Israel era una endeble alianza de tribus que vivía bajo la constante opresión de los filisteos. Su suerte podría cifrarse en las palabras tan lejos de Dios y tan cerca de los estados filisteos. Pero las realidades sociales y morales no eran mejor. El deplorable testimonio de la casa de Elí y la catástrofe de la derrota de Israel en la que perdieron el arca del pacto calaron hondo en el corazón de la nación. Si usted recuerda, antes que esto, la palabra de Dios nos dice que el vocero de Dios, que el jefe espiritual de la nación, Elí, tenía unos hijos de los que el texto hebreo llama, nombrándolos Bnei Belial, que significa hijos de Belial. Es decir, llamar a una persona hijo del diablo habla de la condición moral de esas personas. Dormían con las mujeres que iban a ofrecer sacrificios al templo, violentaban a los oferentes exigiéndoles el pago del sacerdote antes de ofrecer el sacrificio, etcétera, etcétera. En esta situación, Dios levanta a un niño como su vocero. Usted recordará la historia. Había un niño llamado Samuel, quien estaba en el templo ministrando, y una noche escucha su nombre en la oscuridad, Shmuel. Va con Elí y le dice: dime, Señor, yo no te llamé, vete a dormir. Shmuel. Vuelve a ir con Elí y lo mandan de regreso, y le dice a Samuel, temblando: si vuelves a oír tu nombre, responde, habla, Señor, que tu siervo oye. Samuel se fue a la cama, volvió a oír la voz, le dijo como Elí le dijo, y hermanos, escuchó palabras terribles. A la mañana siguiente estaba temblando Elí y ve al niño y le dice: dime la verdad y no me la encubras. Dios dijo que vas a morir el mismo día que mueran tus hijos. Y Elí dijo: es palabra del Señor. A pesar de todo, era un hombre temeroso de Dios. Usted recordará, van al combate contra los filisteos, pero temen la derrota y mandan traer el arca del pacto. Dice la Biblia que cuando el arca llegó al campamento de Israel, la tierra temblaba por el grito, por el estruendo de los hijos de Israel, y los filisteos lo oyeron y dijeron: son sus dioses que han venido al campamento, luchemos, esforcémonos para no ser esclavos de ellos como ellos lo han sido de nosotros. Usted conoce el resto de la historia. Los israelitas fueron derrotados, los hijos de Elí murieron, el arca del pacto fue tomada como botín de guerra, y ese día también murió Elí. El pueblo entonces, cuando recupera el arca, lo pone en ese lugar llamado Kirjat Yarim, y está allí 20 años, y dice el texto: los hijos de Israel clamaban en pos del Señor. En medio de un panorama tan complicado, Dios levanta un hombre de la estatura de Samuel como verdadero profeta. Samuel llamó al pueblo a volver al Señor. El marco de su llamado era un hondo sentido de orfandad, una profunda sensación de la ausencia divina que llevó a la nación a lamentar en pos de Dios. El verbo lamentar aquí es tan gráfico que en Jeremías capítulo 31, versículo 15 se traduce como gemir, como entonar cantos fúnebres en Miqueas 2:4, como derramar lágrimas, Jeremías 9:18. Describe el llanto de Paltiel cuando Mical le fue arrebatada para devolverla a David, y dice el texto: la siguió llorando por el camino. Si usted recuerda, cuando David era un joven guerrero y Saúl empezó a temer a David, lo hizo su yerno para tenerlo cerca. Le prometió a Mical su hija, se la dio por mujer, pero luego se la quitó para darle un nombre llamado Paltiel. En medio de todo, Paltiel amaba a Mical. Cuando pasan los años y cae Saúl, y el príncipe
el general del ejército de Saúl, llamado Abner, va a buscar a David, a ofrecerle sus servicios, David le dice: no vuelvas a verme si no traes a Mical, mi mujer. Dice, va a la casa de Paltiel, saca a la mujer, sin decir aguas va, la lleva a David, y dice el texto que Paltiel va detrás de ella. Yo no sé cómo lo miró Abner, pero dice la Biblia que volteó a verlo y le dijo: vete a tu casa. Y el hombre se fue. Yo no me imagino cómo lo vio, hermanos, o si echó mano a la cintura. El hecho es que sabía que no podía dar un paso más, y el hombre va llorando detrás de su mujer que le había sido arrebatada. Todas estas palabras son traducciones diferentes de la misma expresión que se utiliza para hablar que la nación lloraba en pos del Señor. Describe ese lamento. Obviamente la contrición de Mizpa era una evidencia más del moverse de Dios, llevando al pueblo a una sincera búsqueda espiritual. La nación había llegado a un punto de inflexión, a ese punto del que hace 100 años Oswald Chambers decía: el arrepentimiento siempre lleva a una persona a este punto. Las maravillas de la conversión del pecado, el perdón y la santidad están estrechamente relacionadas, que solo es santa la persona que realmente ha sido perdonada. Tú pruebas que fuiste perdonado cuando por la gracia de Dios te opones radicalmente a lo que eres. La evidencia más segura de que Dios está obrando en tu vida es cuando dices sinceramente las palabras: he pecado. Algo menos que esto es un simple remordimiento, un acto reflejo causado por el disgusto contigo mismo. La entrada al reino de Dios solo se logra a través de los agudos dolores del arrepentimiento que golpean la respetable bondad del hombre, y luego el Espíritu Santo empieza a formar a Cristo en la vida del creyente, y esta nueva vida se manifiesta por un arrepentimiento consciente seguido de una santificación inconsciente. La persona ya no piensa: tengo que portarme bien, sino que nace de una nueva naturaleza. El arrepentimiento es un don de Dios por el que los antiguos puritanos rogaban, diciéndole a Dios que les diera el don de las lágrimas. Pero esta clase de llanto no se limita al pecado personal, no se limita a mi propia condición, se extiende al dolor y a la suerte de los que nos rodean. Es la causa por la que Bonhoeffer, aquel pensador alemán que fue martirizado en un campo de concentración al final de la Segunda Guerra Mundial, 19 días antes de que Alemania se rindiera, Hitler mandó un verdugo que atravesara Europa en llamas hasta llegar a Polonia para colgar a Bonhoeffer por haberse opuesto a él. Bonhoeffer decía: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que no pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su suerte, por su culpa, por su destino y por su felicidad. El mundo se goza y grita: alegraos de la vida, pero ellos se mantienen al margen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Estas lágrimas son duelo por lo que Cristo se duele, es un llanto por lo que Cristo llora, son lágrimas por el reino. Pero el reino no solo llevó a Cristo a llorar por el mundo, sino a levantarse y hacer algo por él. Los grandes avivamientos siempre han sido precedidos de la conversión, del sincero regreso a Dios, de un regreso a sus propósitos y a su redención. Y aquí el profeta llama a la nación a volver una vez más a Dios con todo su corazón. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de las raíces de un avivamiento, y el texto nos habla de que la segunda raíz es un corazón preparado. Samuel llama a la nación a preparar el corazón al Señor. La palabra hebrea traducida como preparar es un término polivalente, tiene muchos significados, que va desde las ideas de colocación, firmeza, estabilidad y duración. Pero con conceptos como este
siempre será mejor ver su uso en la Biblia que limitarnos a definiciones o etimologías. Un corazón preparado es un corazón estable, con la misma estabilidad que Dios dio al trono de David, según de Samuel 7:26. Allí la palabra preparar se traduce como estable. Un corazón preparado es firme, como la revelación de Dios de la que a José, por lo que dijo al faraón: la repetición de tus sueños significa que la cosa es firme de parte de Dios. Un corazón preparado es fiel, como la luna que inamovible permanece en los cielos, Salmo 89:37. Es recto como el espíritu que el salmista imploraba en el Salmo 51:10. Es un corazón confiable, como la información que Saúl pedía a los habitantes de Zif sobre el paradero de David. Es un corazón santificado, como cuando se preparó para recibir la revelación en el Sinaí en Éxodo 19. Es un corazón pleno, como la luz del sol cuando está en su cenit, Proverbios 4:18. Todos estos adjetivos traducen la misma palabra que significa preparar. Pero en la práctica, ¿cómo se prepara el corazón al Señor? Preparamos el corazón al Señor primero mediante una auténtica conversión. John Wesley, el fundador de los metodistas, decía en su testimonio algo muy interesante. Decía: dejé a mi país para enseñar a los indios de Georgia acerca del cristianismo, pero ¿qué aprendí en ese tiempo? Y lo menos que esperaba aprender, que había ido a América para convertir a otros cuando yo mismo no era convertido. La historia dice que cuando vino a Georgia, atravesó el Atlántico y una tormenta atrapó al mar, que se convirtió en una cáscara de nuez en medio del océano. El mástil principal se partió, entonces la nave perdió su motor principal y anduvieron a la deriva, y ahí sí pasó lo que dice el corito: unos cantaban, otros araban, pero todos alababan al Señor. Todo el mundo tenía miedo, menos un grupo de creyentes de lo que ahora es Chequia. En mi tiempo se llamaba Checoslovaquia, pero el país se dividió otra vez y ahora es Eslovaquia y Chequia. En Chequia, hace 300 años, vivía un conde, el conde Zinzendorf, quien era evangélico y era dueño de tierras, y ofreció albergue a todos los protestantes perseguidos de Europa, anglicanos, luteranos, calvinistas, anabautistas. Todos los movimientos que fueran perseguidos tenían hogar seguro en la tierra del conde Zinzendorf. Pero sin quererlo hizo algo que no había pensado: meter calvinistas, luteranos, anglicanos, anabautistas. Fue como meter perros y gatos en un costal. Empezaron a pelearse entre ellos por razones doctrinales, y el conde Zinzendorf, un hombre de fe, les dijo: tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así, necesitamos orar al Señor. Cristo dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos. No hay otra evidencia, es el amor de Cristo. Y entonces dijo: vamos a orar, vamos a hacer una velada de oración, 24 horas al día, 365 días del año, por más de 100 años. Cuando iban 30 años, la mitad de la iglesia ya no estaba allí. No es que no les gustara orar, estaban como misioneros en el mundo. Los primeros misioneros que salieron fueron a Groenlandia, y ese invierno murieron de frío. La siguiente primavera había otros 10 preparados para ir a Groenlandia otra vez. Era gente que había entrado en una relación. Hermanos, para darnos una idea, los moravos podían cantar 300 himnos en un culto. 300 himnos en un culto. Era gente así, no les escatimaba nada a Dios. Wesley vio que todo el mundo estaba espantado, menos los moravos. Ellos seguían con su día, hacían sus cultos 4 o 5 horas, se iban a dormir, al otro día regresaban cantando, y pensó: estos tienen algo que yo no tengo. Y cuando llegó a Estados Unidos fue a buscar al pastor moravo.
y le preguntó: ¿cómo puedo estar seguro? Y el pastor le preguntó algo con el vocabulario de su tiempo que está en la Biblia. Le dijo: ¿tienes el testimonio de Él en ti? Lo que estaba haciendo era parafrasear al apóstol San Juan, quien dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Wesley dice: no. Y ahí se convirtió y transformó el mundo. Les voy a decir un secreto, si me prometen que no se lo van a decir ni a Dios siquiera. Hermanos, antes de John Wesley, los bautistas éramos grupos muy pequeñitos. Cuando empezaron los avivamientos, empezamos a crecer y crecimos más que ellos. Pero tenemos una deuda con nuestros hermanos metodistas y concretamente con John Wesley, que fue una influencia refrescante que transformó al movimiento de los bautistas. Bueno, estos adjetivos traducen la palabra preparar, preparación que empieza con la conversión al Señor. Preparamos el corazón al Señor mediante una auténtica conversión. John Wesley decía que descubrió lo que menos esperaba encontrar en Estados Unidos, y es que descubrió que no era un verdadero creyente. Preparamos el corazón al Señor mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Los israelitas, dice este texto, derramaron aguas delante de Dios. Esas aguas representaban dos cosas: las lágrimas del arrepentimiento y el anhelo de la purificación, el anhelo de la limpieza. Confesaron sin rodeos: contra el Señor hemos pecado. Preparamos el corazón al Señor volviendo a nuestro primer amor, al anhelo de adorarlo como una joven enamorada, dice Jeremías 2:1 o Apocalipsis 2:4. Preparamos el corazón al Señor convirtiéndonos del desánimo, como el propio profeta Jeremías, a quien Dios le dijo: si te dispones a volver a mí, yo haré que te vuelvas completamente. Jeremías 15:19. Preparamos el corazón a Dios mediante la oración, pero no mediante una oración mecánica como puede ser la oración por los alimentos, sino mediante una oración apasionada como la de John Knox, aquel puritano que cuando supo que el rey de Inglaterra quería implantar o reimplantar el catolicismo en su patria protestante, oró: oh Dios, dame Escocia o me muero, oh Dios, dame Escocia o me muero, oh Dios, dame Escocia o me muero. Y Dios se la concedió. Hace unos años, cuando el Chicharito Hernández jugaba en Inglaterra, un día fue a Edimburgo, la capital de la tierra de Knox, Escocia, y Sir, ¿cómo se llamaba el entrenador? Alex Ferguson. Él le dice: Javier, yo sé que tú te persignas antes de cada partido, dice, pero te voy a pedir, por favor, hazlo en el vestidor, no lo hagas en el campo. Este es un país calvinista, no puedes ofender a la gente, su fe. Dice, tú tienes tu fe y ellos tienen la de ellos. Entonces, haz lo que quieras hacer en el vestidor, y cuando salgas a la cancha no lo hagas. Y cuando él salió a la cancha, el estadio le aplaudió como manifestación de admiración por el respeto que había guardado por la nación de John Knox. Preparamos el corazón al Señor cuando volvemos a su palabra. Dos de los avivamientos de Israel fueron frutos del reencuentro con la palabra de Dios. A principios de su reinado, Josías envió trabajadores a reparar las grietas del templo y encontraron un libro que reveló la gran falla de Israel, una falla estructural que iba desde la cúspide de la nación hasta sus raíces, hasta sus cimientos, y llevó al rey a confesar: nuestros padres no obedecieron la ley del Señor, ni vivieron conforme a su voluntad. Asimismo, tras el retorno de la cautividad, Esdras leyó la ley al pueblo, y el pueblo, al escucharla, empezó a rasgar sus vestiduras y orar, porque entendió que sus desgracias eran consecuencia de su rebeldía. Y entonces
Nehemías les dice: no es tiempo de llorar, es un tiempo de gozo, porque el gozo del Señor está con nosotros. Era un reencuentro con la palabra, con toda la palabra, con el libro de las bendiciones y el libro de las maldiciones en Deuteronomio 18. Y debe ser así en cada avivamiento, so riesgo de ser apodados polillas de la Biblia, como se les llamaba a los puritanos, porque vivían en ella y se alimentaban de ella. Por último, preparamos el corazón al Señor mediante la obediencia, una obediencia como aquella de la que hablaba Bonhoeffer, diciendo: solo el que obedece cree. Estamos acostumbrados a decir: el que cree obedece, pero Bonhoeffer decía más bien: solo el que obedece cree, porque su obediencia es la evidencia de su fe. Debe ser así en cada avivamiento, incluso con el riesgo de ser apodados polillas de la Biblia, mediante una verdadera conversión, mediante una obediencia sincera. Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, lo pintaba con las siguientes palabras: en los cielos, la voluntad de Dios siempre se cumple de manera perfecta. En la Biblia solo tenemos tenues metáforas, pero que son suficientes para ayudarnos a entender que si algo es característico del cielo, es que todo y todos giran en torno de él, y con esto quieren agradarlo y glorificar su nombre. Los ángeles, por así decirlo, están listos para volar cuando Dios lo diga. En los cielos el deseo supremo de todos es hacer la voluntad de Dios, y con esto alabarlo y adorarlo, y debiera ser el mismo deseo del cristiano genuino, que fuera exactamente igual en la tierra. En suma, la obediencia es, como decía Juan Calvino, el verdadero culto a Dios, y todo lo demás son simples apéndices. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de las raíces de un avivamiento, y un avivamiento nace también de un servicio exclusivo. No es exagerado decir que la lengua del Antiguo Testamento es como un maratonista africano. Si usted ve un corredor africano, va a ver una bola y 4 hilitos que cuelgan de allí. No necesita usar zapatos, pero puede llegar en primer lugar. Están hechos para eso. Y en la Biblia, hermanos, se sabe de sus capacidades. Cuando David derrotó a su hijo Absalón, fue un corredor etíope el que llegó a darle la noticia de la victoria. Desde Habebe Bikila, estamos hablando de eso, de las Olimpiadas de Roma 60. Habíamos dicho que era 64. No, fue Tokio 64, México 68. Fue Roma 60. En Roma 60, Bebe Bikila ganó la medalla de oro corriendo descalzo en la ciudad de Roma. Pasó por el Arco de Triunfo, donde salieron las tropas italianas para invadir Etiopía. Pasó por una columna que los italianos robaron de Etiopía para llevarla a la ciudad de Roma. Pasó por allí, y al siguiente día, en el periódico en Roma decía: cuando Mussolini decidió invadir Etiopía, llevó un ejército. Hoy día, un solo hombre de la Guardia Imperial de Etiopía conquistó la ciudad, y la ciudad cayó rendida a sus pies. Fue la primera vez que un africano ganó una medalla de oro, y desde entonces, cada vez que un africano está en la línea de partida, se sabe que es el rival a perder. Normalmente la noticia es que un africano pierda, normalmente llevan la delantera. Digo todo esto porque el idioma hebreo es así, es una lengua magra, musculosa, tiene 2 tiempos gramaticales nada más, perfecto e imperfecto. Tiene 400 raíces nada más, y con eso nos dice todo lo que Dios nos quiere decir. Digo esto en función de la necesidad que tenemos de entender las palabras de la Biblia. Cuando hablamos de servir, la palabra abad, y usted recordará en la tradición católica, el jefe espiritual de un convento es el abad, es el siervo, es la palabra que se utiliza. Es un concepto más relacional que funcional. No describe actos de servicio o de asistencia personal. No tiene un sentido propiamente ministerial,
como cuando ahora decimos, este pastor tiene 40 años de servicio, más que los años de servicio al apóstol San Pablo, no con los mismos frutos, obviamente. Hermano, recuerdo al hermano Martín Pereda, quien pastoreaba a un hermano que le decía, es que ya no me quieren en el trabajo porque tengo 50 años. Y le dice, ¿sabe que en el pastorado ocurre lo contrario? Cuando tienes 20 nadie te quiere contratar. Cuando tienes 50, 60, las iglesias se sienten más seguras, porque piensan, ya se le pasó la loquera, ¿no? Hermanos, tengo un querido amigo, el profesor Mariano Amaya, profesor emérito de la Escuela de Derecho, aquí en la Facultad de Derecho de la universidad. Él era jesuita, renunció al sacerdocio, y él estudió en el Instituto Bíblico San Jerónimo, que son las grandes ligas del catolicismo romano. Si alguien va al San Jerónimo es de las grandes ligas, o sea, no es un mortal cualquiera, es un hombre muy inteligente. Él estudió allí y en algún momento regresó, renunció al sacerdocio, y el profesor Amaya decía, en la tradición católica, un sacerdote no puede confesar a una monja a menos que sea mayor de 40 años, el sacerdote. Y dice, ¿a quién se le ocurrió semejante barbaridad? Dice, a los 40 años es cuando el hombre anda, pero con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Dice, anda en una situación antes de la andropausia y no anda buscando quién se le hizo, sino quién se la va a pagar. Así es que, hermanos, decía, ¿cómo pones a un hombre así a andar aconsejando a una dama? Hombre, dice, no es la idea más brillante del mundo, dice, pero vaya, forma parte de la tradición católica. Aquí no hablamos de servicio como los años de ministerio, como ahora solemos decir. Estamos hablando, hermanos, de algo totalmente diferente. Ni siquiera hablamos de los actos del culto, porque aunque la Biblia llama servicio al culto, el servicio y el culto no son esencialmente lo mismo. Podemos cumplir con el culto sin tener una relación con Dios. En su denuncia profética de Isaías 29:13, el profeta dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y mi temor es un mandamiento que le enseñaron los hombres. Servir al Señor significa elegir al Señor, optar por Él, reconocerlo como Dios, declarar la razón y la meta del culto y de la vida misma. Fue justamente la demanda en su discurso de despedida, cuando a sus 110 años Josué convocó a la nación en Gilgal y les dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo le responde, no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Piénsenlo bien, es un Dios celoso, no tolerará sus adulterios, no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Y al menos esa generación de hermanos se mantuvo fiel al Señor. Reconocerlo como Dios, declarar la meta del culto y de la vida misma. Esa fue la razón por la que Samuel demandó a Israel abominar cualquier dios falso. Todo esto nos enfrenta a una pregunta ineludible. ¿Qué significa para nosotros en el presente esa demanda de servicio exclusivo? Más que nunca se hace necesario responder de manera personal a esta pregunta, porque es harto conocido que el Evangelio de Jesucristo ha sido suplantado por lo que San Pablo llamaba otro evangelio. Pablo mismo dice en Gálatas 1, del 6 al 7, que no es que haya otro evangelio, pero hermanos, existen propuestas de sustitutos baratos del evangelio de Jesucristo. Juan Stam menciona, por ejemplo, 5 evangelios que no son evangelios. Creo que el hermano no se molestará si cito su pensamiento,
Primero, el evangelio dinerocéntrico, llamado la teología de la prosperidad, en la que los predicadores de la prosperidad se inventaron, escuche usted, se inventaron una supuesta ley de la siembra, malinterpretando 2 Corintios 9:10, convirtiendo una figura, una analogía agrícola, en una especie de ley universal y automática comparada con la ley de la gravedad. Este discurso va de la mano con el culto al éxito y produce una sociedad cristiana basada ya no en el amor sino en la competencia, cuyos criterios de legitimación son el dinero y la fama. Un cristianismo que predica la justificación por logros, que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. Dice Juan Stam que en Costa Rica, no sé si siga siendo ahora así, pero hace unos 20 años en Costa Rica, el pastor de la iglesia más grande repudió a su esposa y se buscó un modelo más reciente. Y la iglesia le aplaudió. Y entonces cuando algunos le criticaron, por su buen gusto, cuando algunos le criticaron por esto, él dijo: sí es cierto, me divorcié, pero soy el pastor de la iglesia más grande de Costa Rica. Es decir, mis logros me validan. La gente ya no cree en justificación por obras, cree en justificación por logros, por los ceros en una chequera, por el tamaño de una iglesia, por el tamaño del templo, etcétera, etcétera. Un cristianismo cuyos criterios de legitimación son el dinero y la competencia, y no el amor de Cristo. 2. El evangelio demoniocéntrico, llamado guerra espiritual, que busca demonios debajo de cada piedra y centra su mirada en él y en sus huestes. Claro que el diablo es real. La palabra de Dios nos habla de innumerables individuos que fueron liberados del adversario y de sus huestes. Es real. Los evangelios presentan numerosos casos de hombres que fueron liberados por Cristo. Esto es cierto, pero no es central en el evangelio y no debe serlo en la experiencia cristiana. A esos poderes, como decía Barth, los debemos mirar con el rabillo del ojo, porque nuestros ojos son para otro, nuestros ojos son para Cristo. Así es que mirarlos de frente es darles gusto, otorgarles un poder que de otra manera no tendrían. 3. El evangelio milagrocéntrico. Ciertamente los milagros son importantes en la Biblia, pero un evangelio cuyo énfasis está en los milagros no es el evangelio del Nuevo Testamento. Los milagros son señales, también son parábolas. Ante cada milagro debemos preguntarnos qué quiere decirnos Dios con este hecho. Un milagro nunca es un fin en sí mismo, ocurre en función del propósito divino de salvación, ocurre donde Dios quiere y cuando Dios quiere. De hecho, solo ocurrió en 3 periodos de la historia bíblica. Los milagros son legítimos en su lugar, pero su lugar no es el centro de la vida cristiana. Hermanos, hay una razón por la que mi hermano Javier está aquí en esta mañana, y fue por un milagro. Una de sus hermanas, Mari, cuando estaba pequeña, le estaba cargando uno de sus hermanos y se le cayó. Era un niño, se le cayó, se golpeó la cabeza, se sumió el hueso de la criatura y dejó de respirar. La hermana Margarita dice: yo estaba loca. Dice, traía una chancla en un pie y el otro descalzo y corrí en las calles de Querétaro. Fui al hospital. Dice, un médico me recibió con estas palabras: esa niña ya está muerta y además, ¿con qué me vas a pagar? Dice, ella salió, venía corriendo con su criatura y pasó por la puerta del templo, y entonces se acordó que era un templo y empezó a timbrar, y le abre la esposa del pastor, la esposa del hermano Adán, la hermana Harrison, y le dice: sé que aquí predican de un Dios que levanta a los muertos, ¿sí? Dice, oren por mi niña. Dice, pasó, llegó el pastor, empezaron a orar por ella,
La niña se empezó a mover, empezó a llorar. La esposa del pastor era enfermera, la atendió y dice, la niña volvió a la conciencia. Dice, el agujero, dice, cabían los dedos de la mano. La mujer que tenía desapareció. Y dice la hermana Margarita, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Dice, y ese día doblamos nuestra rodilla y nos entregamos al Dios de la misericordia. Un Dios que sigue haciendo milagros, pero la verdad es que, aunque son legítimos en su lugar, el centro de nuestra fe no son los milagros. 4. El evangelio raptocéntrico. Debo decir antes de hablar de esto que tengo muchos queridos hermanos que son premilenialistas, que creen en el rapto, en todas estas cosas, que no comparto, o al menos entiendo de otra manera, pero siguen siendo mis hermanos porque siguen creyendo en Cristo, y la salvación no depende si crees en el rapto, no. La salvación depende si crees en Cristo. Si crees en Cristo y crees en el rapto, eres mi hermano, no hay ningún problema. Y si no, también no hay ningún problema. El evangelio raptocéntrico se centra en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia y llevarla al cielo antes de la gran tribulación. Esta ferviente expectativa del rapto domina la iglesia, la fe de millones de evangélicos, y a veces consiste en su única esperanza. Curiosamente, tome una lupa y busque la palabra rapto en la Biblia y no la va a encontrar. No está en la Biblia, no como sustantivo, no aparece en la Biblia. Un análisis gramatical serio nos lleva a entender que el verbo seremos arrebatados cifra lo verdaderamente importante, que es llevarnos al encuentro con Cristo. El evangelio raptocéntrico no solo confunde verbos con sustantivos, confunde el mero transporte con lo único importante de lo que habla el apóstol San Pedro cuando habla de encontrarnos con aquel a quien amamos, aún sin haberlo visto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Finalmente está el evangelio egocéntrico. Un denominador común de los pseudo-evangelios es su egocentrismo. Proclaman un evangelio de ofertas, ofrecen sin la exigencia del discipulado, la prosperidad, el poder, la victoria, la sanidad, la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. No es algo nuevo. Un prócer cubano, José Martí, decía de algunos curas de su tiempo lo que podemos decir de algunos pastores y ministerios de nuestro tiempo. Fíjense lo que dijo José Martí. ¿Qué juicio debes hacerte de un hombre que te dice que te va a hacer un gran bien, que lo tiene en su mano, que sin él te condenas, que de él depende tu salvación y que por unas cuantas monedas te niega semejante beneficio? ¿No sería ese hombre un malvado, un egoísta, un avaricioso? ¿Qué idea te harías de Dios si realmente Dios enviara a semejantes mensajeros? Un Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace por dinero, que manda al infierno, que te manda al infierno si no le pagas, o al cielo si le pagas. Un Dios que es una especie de prestamista, de usurero. No, mi amigo, hay otro Dios. Que lo viera un poeta, que lo entendiera un revolucionario. Cuánta razón tenía el Señor Jesús cuando dijo: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados fuera. Así que nuestro dilema es este: o creemos y predicamos evangelios de piratería, evangelios de pacotilla, o creemos y predicamos el santo evangelio de Jesucristo, este mensaje de salvación por gracia
que ofrece justificación del pecador, pero no del pecado. Ese evangelio que nos demanda tomar la cruz y seguir a Cristo, que nos llama no a ser creyentes o miembros de la iglesia, sino a ser discípulos de Cristo. Este evangelio que, como decía Juan Stam, nos manda al mundo, pero no para estafarlo con baratijas religiosas o a producir simpatizantes que crean lo que Cristo ha enseñado, sino a discípulos que hagan lo que Cristo ha mandado. Es necesario definir nuestra lealtad, porque hoy en día hay evangelios que avergüenzan al evangelio con mayúscula, pero ante el verdadero, ante el evangelio de Cristo, solo podemos decir con el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como conclusión, la historia del despertar espiritual de Mizpa es la historia de un avivamiento. Allí Samuel reconcilió a Israel con Dios, que es lo que significa la palabra juzgar, usada en 7:6 de 1 de Samuel. Esto inauguró una era de libertad, de justicia y de paz sin precedentes. Sintomáticamente, cuando el pueblo de Dios piensa en un avivamiento, generalmente piensa en la experiencia previa, y sin embargo cada avivamiento tiene sus propios rasgos. Bien decía el Señor Jesús: el viento sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es el Espíritu que mueve las cosas para llevarlas al fin que le glorifica. Herencia, despertares espirituales del pasado son la conversión de millones de personas a ambos lados del Atlántico, la siembra de cientos de miles de iglesias, la música gospel, numerosos himnos, instituciones como sociedades bíblicas, agencias misioneras, seminarios, convenciones de iglesias, e incluso en el mundo anglosajón, logros sociales como el sufragio femenino y la abolición de la esclavitud. Frente a un despertar espiritual, la pregunta no es para qué, sino cómo y cuándo. Estas preguntas son válidas porque hay quienes piensan que un avivamiento consiste en brincos y en sombrerazos. Esta es la razón por la que en un principio los bautistas fuimos muy reacios a los avivamientos, pero cuando entendimos que no se trataba de que la gente viviera experiencias, sino que la gente viviera la experiencia, que conociera a Dios, que conociera el poder de Cristo, entonces, hermanos, nos unimos a los avivamientos y nos convertimos en herederos casi exclusivos, junto con nuestros amados hermanos metodistas, en los herederos de los beneficios de esos avivamientos. Estas bendiciones, perdón si suena chauvinista, pero ¿cómo vivir entonces un despertar espiritual? Primeramente, mediante nuestra conversión a Dios, partiendo de que Dios lo quiere. Un despertar espiritual empieza con la conversión, con un regreso a Dios. Continúa con nuestra entrega, la entrega de nuestros corazones a Él, y culmina en un compromiso de lealtad exclusiva. En cada caso los frutos pueden ser diferentes, pero las raíces son siempre las mismas. Roguemos pues, como hacían nuestros mayores, los puritanos, suplicando a Dios por el don de las lágrimas, por lágrimas de genuina contrición, para que el Señor quebrante nuestros vicios, el amor a nuestros pecados favoritos, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra carnalidad, nuestra incredulidad, lágrimas por la salvación de nuestros hijos y nuestros seres amados, por esta ciudad que se pierde sin Cristo y sin esperanza, por esta patria nuestra que convulsiona y se desangra, y por este mundo perdido. Pero roguemos como lo hacían los antiguos chinos, cuando convertidos suplicaban a Dios por los avivamientos. Decían: oh Dios, trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. Hay movimientos que predican esto y ven a sus otros hermanos por encima del hombro.
Son los bautristas, son los muertodistas, son los refrigerianos, infinidad de apodos, aquellos que no comparten sus formas de alabanza. Pero hermanos, un avivamiento no consiste en brincos y sombrerazos. Un avivamiento empieza en mí, para poder compartir con los demás el amor de Cristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos llama a venir a ti y a vivir a la altura de la vocación a la que nos has llamado, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Permítenos vivir así, te lo rogamos en el nombre de Cristo.